Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, temporada 1. Episodio 4. Análisis del discurso político en México. Ponente, Kendra Águila Varela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Vinculadores Mentes Unidas. Yo soy Kendra Águila y precisamente hoy me toca a mí darles una ponencia, análisis del discurso político en México. Nos acompañan Pablo Romero, Lexli López y Kevin Peña, así que hoy en este podcast, que de verdad que todos han sido muy interesantes, cada vez más información de diferentes áreas, diferentes perspectivas, y quizá, sin duda hoy será uno más que se agrega a la lista, porque de verdad que este tema es muy importante. Pero antes de comenzar, quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes sabe qué es el discurso o qué entenderían por el discurso? Hola, Kendra, nuevamente. Sí, mira, pues desde mi punto de vista, un discurso tiene que ver con el mecanismo o la manera de transmitir información hacia los demás. En este discurso, pues obviamente se tiene que abordar pues un tema en particular a fin de poder transmitir algún mensaje, algún conocimiento o algo similar. Es correcto, Pablo. Pues sí, el discurso tiene que ver con este tipo de lenguaje, pero además también es una expresión que nos va a dar cuestiones emocionales para saber si vamos a tener empatía con la persona que en ese momento esté hablando con nosotros. Lexli, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Pues sí, un discurso, pues yo entiendo que es como alguna exposición que se da, en otras palabras se podría decir, de algún tema determinado, quizá para convencer o llegar, a persuadir a diferentes personas. Bueno, entra un tema importante que es la semiótica, que vamos a ver un poco incluso del código de vestimenta, que también habla mucho de las personas, y es que el discurso es la totalidad lingüística y extralingüística que permite darle significado a la existencia social. Entonces, en esta parte del discurso podemos ver que hay una serie de enunciados articulados para formar una secuencia y tener un significado. Y déjenme decirles que dentro de la historia, los griegos y romanos fueron quienes empezaron a iniciar esta cuestión de los discursos a partir de resolver conflictos. Y sí, tiene mucho que ver con el derecho, porque incluso en esta parte del derecho, pues vemos cuestiones de audiencias que tiene que ver con el propio discurso. Más adelante, durante la historia, surgió la retórica y la oratoria, que si bien van de la mano, pues obviamente en la oratoria vamos a encontrar las formas de podernos expresar con la gente, convencerlos y además tener la atención. No podemos dejar nunca, seas diputado o en cuestión política, docente, en el área de la salud, en cualquier área. Cuando nosotros iniciamos una oratoria, nunca debemos dejar que nuestra audiencia se aleje. De hecho, dicen por ahí que los primeros 10 segundos serán el momento para atrapar a la audiencia. Y si en ese momento tú no logras atraparla, la audiencia se te va, se te duerme, se aburre y no presta atención. Además, hay que tomar en cuenta que después de esta parte de la democracia que inició en los asuntos políticos, iniciaron asambleas. Y entonces, para tener una asamblea, teníamos que tener reglas. Porque entonces, si no hay reglas, hay un despapalle de oratorias, de retóricas y del propio discurso. Entonces, eso sucedió en la historia y tenemos algunos discursos importantes. El discurso Filipicas de Demóstenes es uno de los más importantes porque habla de la lucha para mantener la independencia de Atenas, ¿no? Hablando obviamente de los griegos. Otro, por ejemplo, puede ser el de Panegírico y sobre la paz de Sócrates, que va a favor de la paz y la unión de los griegos. Más adelante nos encontramos con uno de los primeros manuales para ganar elecciones. Por ahí no sé si alguno de ustedes ha leído algún manual que tenga que ver con la política. Por ejemplo,
uno de los más importantes es el arte de la guerra. Que aquí vamos a encontrar algunas formas de no solamente en cuestión política ganar a los adversarios, sino incluso para la propia vida social. Pero bueno, ese no es, como tal, no corresponde al tema de hoy, sino simplemente es uno de los manuales más importantes. Bueno, vamos a ver ahorita 3 ejemplos de discurso político, pero para ello tenemos que encontrar los géneros discursivos. Y de acuerdo a Aristóteles, tenemos 3 géneros discursivos: el demostrativo, el deliberativo y el judicial. Bueno, en el demostrativo va dirigido al auditorio, que solo va a escuchar. Entonces aquí se pretende como tal agradar a los oyentes sobre algún tema. Es decir, generalmente vamos a encontrar un tiempo en pasado y vamos a despertar emociones. Un ejemplo del género demostrativo es cuando un político habla mal de otro político. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Anaya, cuando estuvimos en las elecciones presidenciales del año 2018. Bueno, en alguno de sus spots políticos, él hablaba incluso mal de Andrés Manuel López Obrador, hoy el presidente de México, refiriéndose, ¿no?, a lo que quizá en algún momento lo había anunciado. A ver, ¿alguno de ustedes tendrá algún otro ejemplo de discurso demostrativo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo creo que cuando son las conferencias es un ejemplo muy claro que pues solamente el ponente es donde explica su tema y pues la audiencia es quien escucha y ya a lo mejor hasta el final es donde se hacen algún tipo de pregunta. Es correcto, es decir, nada más vamos a levantar, a despertar las emociones, vamos a encontrar información. Para una campaña política es importante primero iniciar por la parte demostrativa. Actualmente las campañas políticas hacen un despapalle porque en lugar de iniciar de una parte demostrativa, bueno, se van alejando a otros géneros discursivos que entonces hace que la audiencia tenga una mala percepción del discurso. Un segundo género es el deliberativo, o también llamado propiamente político. Va dirigido a una asamblea para tomar decisiones. Es decir, vamos a encontrar un ejemplo donde algún político da un discurso para convencer a la audiencia de que voten por él. Una buena estrategia de discurso deliberativo es mostrar tus propuestas, únicamente propuestas. El error que encontramos a veces con los políticos, y no solamente políticos, sino en cuestiones de consultoría comunicativa, podemos verlo en área de salud, en área de docentes, bueno, que se van a migrar a cuestiones de consecuencias, más no la parte positiva. Y entonces, para yo elegir qué médico me va a atender, yo quisiera primero saber o conocer ¿qué me puede ofrecer antes de irme con ese doctor? Si yo voy con un docente o a tomar un diplomado o algún área académica, primero es importante conocer de qué va a tratar el tema, pero también conocer la parte académica de quien va a dirigir ese tema importante. Y finalmente vamos a tener el discurso judicial, o también llamado forense. Bueno, en este discurso se produce generalmente en tribunales de justicia. Va dirigido a oyentes que actúan como un juez. Un ejemplo clásico, y es el que más se utiliza dentro de la política e incluso socialmente, es cuando nos tratamos de defender de algún problema. Generalmente siempre es el problema legal, pero un ejemplo clásico es cuando un presidente en el debate, bueno, antes de ser presidente, dentro del debate político, vamos a encontrar a los candidatos defendiéndose legalmente de otro candidato. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel peleaba con Anaya en los debates y entonces Anaya decía lo que había hecho Andrés Manuel anteriormente y por la razón por la que tú no podías votar por él. Entonces, eso lo vemos muy cotidianamente, además también con la sociedad, ¿no? Cuando vemos alguna cuestión, no necesariamente legal en cuestiones constitucionales, sino a lo mejor sociales, y tú te escudes diciendo, yo no fui, yo no sé qué pasó, yo no metí mano, cuando en realidad a lo mejor sí lo hiciste o no. Entonces, esto es lo que más utilizamos, el discurso judicial o forense.
Bueno, a ver, Pablo, ¿has encontrado ese tipo de discurso dentro de tu área de estudio? Pues realmente, así como lo comentas, creo que realmente pues, se ha vivido o todos hemos vivido en algún momento esa ocasión de que pues en el momento o que al conocer, por ejemplo, a alguna persona, te demuestra alguna personalidad y pues realmente con el tiempo te termina demostrando otra, ¿no? Y nos quedamos a lo mejor con lo primero, que es, digámoslo así, lo gracioso. Y ya después al conocerlo, pues vemos que realmente es muy, muy diferente. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, efectivamente es uno de los que más se utiliza y de verdad que hay que tener mucha responsabilidad porque meterse en la parte judicial es también hablar con argumentos. Digo, al final de cuentas, en cualquier discurso tenemos que hablar con argumentos, pero precisamente el judicial, que es una parte legal que, bueno, va un poco más pesada, pues hay que tener mucha responsabilidad porque el discurso no se trata de mentir para que voten por ti, sino se trata de decir verdades, ¿no? Y tratar de llevar estrategias comunicativas para que voten por ti. Bueno, dentro de los actores políticos encontramos que se realizan acciones para conquistar, defender, gobernar, etcétera. Hay una parte que menciona Worak, que es el telón de fondo. ¿Qué es el telón de fondo? Bueno, se divide en dos cuestiones. El primero es From Stage, en donde son personajes dramáticos, es decir, que dentro de la política vamos a encontrar un personaje que tiene que contribuir con todo tipo de sociedades, es decir, que debe tener empatía tanto con empresarios, con obreros, con todo tipo de sociedades, muy independiente a que en su vida personal, bueno, quizá no sea así. Y finalmente vamos a encontrar el backstage, que son políticos cuando salen del personaje, pero no los vemos. Un ejemplo claro, y lo vimos también nuevamente cuando tomó protesta Andrés Manuel López Obrador un poquito antes, bueno, conocíamos a Andrés Manuel en el debate, un poco empático, hacía reír incluso en el debate, y no me van a creer, pero quizá hay personas que votaron por él por esa empatía que logró tener con la gente. Entonces, en el front stage encontrábamos a Andrés Manuel empático cuando decía, no te me acerques, me guardo la cartera, no me vayas a robar, ¿no? Algunos ejemplos que llegamos a ver, y que incluso salieron memes, ¿no? Dentro de este debate, y más que encontrar las propuestas de los candidatos, eran memes de cada uno. No solamente Andrés Manuel, también encontramos a varios actores dentro de la política, como Bronco, por ejemplo, cuando quería cortar la mano, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el front stage. Y entonces, en el backstage, encontramos a los políticos serios que de verdad ya no son cuestiones dramáticas. Cuando, por ejemplo, Andrés Manuel, antes de tomar protesta, en su casa salía a dar un discurso de cómo iba a iniciar el proceso de la presidencia, algunas estrategias. Bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Verdaderamente cómo era. Y de hecho, el backstage nunca se termina de conocer porque lo menciono. A veces son cuestiones que no vemos, es decir, no sabemos de su vida privada qué tan cierto sea lo que tenemos la idea de él, ¿no? Esa percepción a primera vista que tuvimos de él. Bueno, entonces esto tiene que ver con los géneros discursivos. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con el telón de fondo? No solamente en la política, incluso también socialmente, ¿no? Cuando tenemos una percepción de que, ay, me caes bien, me haces reír, a la mera hora conoces a la persona como es y es totalmente diferente. Lo podemos ver también en los matrimonios, en el noviazgo, en las percepciones de tomar algún diplomado, algún curso. Kevin, ¿tendrás algún ejemplo de este tipo de el telón de fondo? Sí, Kendra, fíjate que he tenido la oportunidad, porque la realidad es eso, que es una oportunidad. He tenido que incluso interactuar. Hablando de política, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar como candidato a una diputación local en el 2021, en las elecciones pasadas. Entonces utiliza mucho ese discurso, por lo que hace al discurso judicial. Bueno, de formación soy abogado y bueno, mi área es propiamente la laboral y en esa área del derecho todo lo hacemos de manera verbal. Entonces, todas las veces que hablamos, haz de cuenta que es un discurso judicial, ¿no? Bueno, de hecho es un discurso judicial y obviamente es el tratar en el área del derecho
es el tratar de hacer saber, de hacer entender, ni siquiera convencer, es argumentar, bueno, más bien demostrar con argumentaciones válidas que tenemos la razón. Por X o por Y, pero sí he tenido la oportunidad de estar en esos contextos. Sí tengo idea de esos discursos, tanto el judicial como en el político. Es correcto. Y precisamente acabas de decir un punto importante para el siguiente tema que voy a mencionar. Nos quedamos con la primera impresión y precisamente por eso el discurso es esencial e importante cuando nos vamos a presentar hacia una persona, porque entonces cuando nos presentamos se quedan con esa primera impresión. Y ahí entra un tema importante que es la identidad dentro del discurso. Y Leonor Archuf nos menciona que la identidad es esencial porque habla de uno mismo, pero además es un constructo narrativo y relacional, es decir, que dentro de esta identidad tenemos mucho en cuenta el lenguaje. Y el lenguaje no hablo de español, inglés, etcétera, sino el cómo nos vamos a dar a conocer con las personas de acuerdo a la cuestión social. Es decir, no es lo mismo que un doctor vaya con una persona, a lo mejor migrante, y le diga, está enfermo, está mal, a que quizá un doctor vaya con el presidente, ¿no? Que incluso le podría cambiar el discurso señor presidente, le informo que por cuestiones médicas y de acuerdo a los estudios, tiene esto. Hablamos en políticamente, bueno, los políticos no se van a dirigir igual con obreros que a lo mejor con empresarios, ¿no? El discurso y el lenguaje va a ir cambiando. Y aunque ustedes no lo crean, aunque la gente incluso no lo estudie, por cuestiones de conciencia e intuiciones, cambiamos el discurso sin darnos cuenta. Y entonces, en casa nos comportamos de una manera, damos un discurso, pero en el trabajo damos otro discurso, ¿no? E incluso en la propia sociedad, con los amigos, es otro tipo de discurso. El problema acá, y menciona Leonor Archuf, es que cuando hagamos un discurso, sea argumentativo, es decir, no hay que mentir, y ya lo había mencionado, no hay que mentir algún discurso con la familia, con los amigos, o bien con el trabajo. No hay que mentir, porque entonces ya no es un discurso válido, se convierte en una falacia y entonces ya caemos pues en un error total y al rato ya no nos van a tachar como una persona que sabe hablar con cuestiones de discurso, sino nos van a tachar como una persona, se les conoce cotidianamente verbos, ¿no? Cuando dicen, es que habla bien, tiene mucho verbo y no sé qué, pero al final de cuentas no habla con argumentos. Entonces es muy importante no caer en la mentira y en el propio discurso con Leonor Archuf nos menciona que la identidad es importante y si en algún momento nuestra identidad corresponde, pues aceptar alguna cuestión negativa, hay que aceptarla. ¿Algún ejemplo? Bueno, pues ya lo habíamos mencionado. Quizá cuando Andrés Manuel dice, primero los pobres, ¿no? Él construye su identidad al decir esta primera frase. Y cada político tiene su propia identidad dentro de su campaña política o logotipos, ¿no? Las típicas frases que vamos a encontrar dentro de los discursos y semiótica, ¿no? De la publicidad. Más adelante vamos a encontrar la democracia y conflicto. Bueno, pues la democracia y conflicto están de la mano porque sabemos que para tener justicia, y más si hablamos en cuestiones de política, bueno, va a haber conflicto porque al final de cuentas ya sabemos que no gana el que mejor hace el discurso, no gana el que mejor tenga propuestas. Lamentablemente, durante hace mucho tiempo, pues ganaba el que más tenía dinero, el que más tenía esta estrategia, mal llamada estrategia, porque no era una estrategia, simplemente era comprar votos. Anteriormente, creemos que a partir de las elecciones pasadas quizá hubo un cambio de conciencia, esperemos que sí, pero de no ser así, seguimos en esta parte de democracia y conflicto, porque Moffel lo menciona, hacer hegemonía desde la democracia, ¿no? Y además, un ejemplo importante es una palabra lo cambia todo. Vemos muchos discursos
en donde hablan personas de cualquier área que se encarguen, y por un detallito lo cambia todo. Una figura política muy importante que estuvo realizando esta parte de democracia-conflicto y dudas en la audiencia fue el presidente Enrique Peña Nieto, porque él, bueno, no tenía una buena forma de hacer discurso, ni de hablar el español, ni de hablar en inglés, y entonces cambiaba todo. Él tiene una frase política, no una frase política, una frase que se hizo famosa, ¿no? Durante una temporada. Y seguramente se la han de saber. ¿Alguien sabe de qué frase estoy hablando? Tiene que ver con el número 5. Sí, yo en lo personal sí lo he escuchado. Pues, se hizo realmente un meme muy, muy viral. Sí, dijo, estamos algo así de menos, estamos a 1 minuto, no menos como a 5, ¿no? Me parece. Exactamente. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, el discurso siempre está presente y al ser una figura política hay que tener mucho cuidado en el discurso. No solamente los que tienen figura política, cualquier trabajador, digo, socialmente pueden que se valgan ese tipo de errores porque no se preparan, ¿no? Pero en cuestiones de figuras importantes, un empresario, un político, un médico, bueno, hay que tener mucho cuidado con el discurso porque una palabra lo puede cambiar todo. Y bueno, en el caso de este presidente, bueno, encontramos que a lo mejor se hizo de alguna forma no tan negativa porque se formaron discursos, incluso memes, pero hablando a lo mejor con un médico, pues no estaría tan cool, ¿no? Imagínense que de repente hablamos en un discurso y el médico en lugar de dar un tratamiento, se le va a la onda, dice otra cosa, la enfermera escucha y sigue las órdenes. Bueno, eso tiene que ver con el conflicto dentro del discurso. Y ya casi para mencionar los últimos rasgos, bueno, tenemos elementos discursivos importantes. El primer elemento es el nivel enunciado y enunciación. Cuando digo enunciado, me refiero al sintagma, es decir, pues lo que contiene obviamente el enunciado, el verbo, el sujeto, predicado, etcétera, ¿no? Esta parte del sintagma que bueno, por cuestiones de intuición, conciencia, incluso educación, no construimos como tal el enunciado, sino simplemente gracias a los discursos que hemos escuchado anteriormente, bueno, hacemos una construcción de manera rápida, ¿no? De repente esta parte del enunciado, algunas personas, me incluyo, nos cuesta al hablar inglés, ¿no? Porque más que hacerlo como un discurso cotidiano, pensamos la frase y luego ya la transmitimos. Pocas son las personas que logran tener esta parte discursiva y van directo a hablar inglés. Por esta razón, cuando tú inicias a estudiar alguna lengua extranjera, te piden que tú tengas interacción discursiva, es decir, hablar con el propio extranjero, escuchar películas en el idioma que estás aprendiendo y bueno, inculcarte lo más que se pueda dentro del idioma que estás aprendiendo. Y después nos vamos a la enunciación, ¿no? Que es una situación que vincula el sujeto con el enunciado. Un ejemplo claro de la enunciación es cuando repetimos la misma palabra, pero en el discurso hay diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, hay muchas series y principalmente Nickelodeon en algún momento utilizaba mucho esta parte discursiva, ¿no? Decían una palabra, se repetía en el mismo esquema con varias palabras y entonces eran diferentes significados. Dentro del esquema mexicano encontramos un actor muy importante que el programa, ¿no? Llamado El Chavo del Ocho, ¿no? También encontramos este tipo de enunciaciones en donde una palabra era repetida, pero eran diferentes significados, ¿no? Y aquí encontramos quizá esta parte de la confusión del discurso, porque bueno, no es como tal algo erróneo, sino está bien dicho, pero es muy repetitivo, ¿no? Por eso hay que tener incluso sinónimos al hablar discursos para no ser tan repetitivos. Después tenemos el nivel indicial, ¿no? Son pronombres, creo que lo tenemos claro, los artículos, y que bueno, sin tomar en cuenta la parte incluso académica por intuiciones, por cuestiones sociales,
Repetimos mucho estas palabras, incluso hacemos mal uso de los artículos y siempre decimos la, el, ¿no? La Kendra, ¿no? El Pablo, y está, pues llegamos a un discurso de confusión, un discurso erróneo, un discurso de burla, y bueno, la recomendación que yo les puedo dar es que cuando ustedes se percaten, ¿no? De que hay un discurso erróneo, un discurso de confusión, porque incluso puede llegar a suceder, bueno, simplemente hacer la corrección y de manera discreta, porque sí, dentro de los códigos de personalidad, al ser humano no le gusta que le llamen la atención en frente de todos. Entonces, una recomendación sería que cuando quieran hacer una corrección del discurso de alguna persona, bueno, lo hagan de manera discreta, ¿no? No es conveniente hacerlo en frente de todos. Después tenemos también el elemento de la destinación. Encontramos tres elementos importantes: predestinatario, paradestinatario y el contradestinatario. El predestinatario, bueno, tiene que ver con la parte positiva. El paradestinatario tiene que ver con la cuestión indecisa y el contradestinatario con la cuestión negativa. De la parte positiva, negativa, no vamos a encontrar problema porque ya lo mencionábamos, cuando es positivo lo tomamos totalmente bien, cuando es negativo decimos, chin, ya se equivocó, hacemos un meme, nos burlamos, nos reímos, o bien podríamos hacer una cuestión de retroalimentación. Pero la parte de paradestinatario que tiene que ver con la cuestión indecisa, bueno, es la parte más importante, y les comentaba que las personas que de repente se enfocan en estas cuestiones del mal llamado verbo, bueno, pues llegan a esta parte indecisa porque no saben si está correcto o está incorrecto. Falta de lectura, por ahí dicen muchas personas. Yo creo que no solamente es falta de lectura podría ser una falta de aprendizaje social, porque también la sociedad nos ayuda a tener cuestiones discursivas, a entender otros temas. Aquí no le ha tocado que de repente ven un meme, no lo entienden y le preguntan al amigo, oye, explícamelo porque no lo entiendo, ¿no? O de repente en esos grupos que últimamente salen en TikTok, videos que te dicen, fíjate bien en la imagen y ve el final, ¿no? Y al final no hay nada. ¿Y quién no ha entrado a ver los comentarios y ver, a ver, de qué se trataba el video? No lo entendí, acerca de qué era, ¿no? Entonces empezamos a ver los comentarios, ¿no? Y a veces también es cuestión de burla porque pues ahí ponen que efectivamente no tenía nada que ver el video con lo que se mencionaba, simplemente era para atraer a la audiencia, pero de alguna manera caímos en esta cuestión paradestinataria, ¿no? Es decir, que nos dejamos llevar por el meme y entonces empezamos a ver los comentarios de qué trataba. ¿Alguno de ustedes ha visto este tipo de memes o les ha pasado socialmente? Sí, pues yo creo que en general a todos nos ha pasado porque pues como ahora ya pues vemos, bueno, en mi caso yo tengo hermanos más pequeños y ya como que de repente ya suben otro tipo de cosas que uno no entiende y pues ya te tienes que meter a los comentarios para forzosamente pues entender a qué se refiere. Exactamente, entonces nos damos cuenta que el discurso siempre está presente, aunque de alguna manera nunca le habíamos tomado la importancia, ¿no? O estudiada, ¿no? Es este tema. Bueno, después vamos con la polifonía, que tiene que ver con la multiplicidad de las voces, ¿no? De repente vamos a encontrar cuestiones directas como son narraciones, ¿no? Si fuera relatada como el propio este autor, lo vemos en las películas muy seguido, incluso en campañas políticas, ¿no? Cuando un político quiere mostrar lo que pasa en las calles, ¿no? En cuestión directa, hablar de la calle. Yo soy Kendra Águila y les muestro las calles que tienen baches. Estas calles yo voy a tratar de mejorarlas, etcétera, ¿no? Encontramos este tipo de discursos muy cotidianamente en campañas, pero también están las cuestiones indirectas, ¿no? Donde un locutor es quien lleva a cabo toda la presentación. Es algo de lo que más me gusta hacer a mí, porque ahí me gusta la parte indirecta, ¿no? Es llevar esta parte de locución. Y les comento que tenemos ya aquí en la cabina, pues a Gerardo, ¿no? Gerardo Ortiz, uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo. Y hablar que incluso con cuestiones indirectas dentro del discurso
por ahí no es tan correcto porque, bueno, si tú vas a entrar a la política, lo mejor es que el propio político dé su discurso. La cuestión indirecta la ocupamos más para temas de salud pública, para temas gubernamentales, pero ya en cuestión de programas sociales, incluso en radiofónica. ¿Han estado ustedes presentes en uno de estos discursos? En lo personal, al menos yo no, pero pues sé que sí existen ese tipo de discursos a lo largo pues, de toda la facultad. Es correcto, siempre lo encontramos también en la parte académica. Bueno, y vamos a ver actos de lenguaje que tienen que ver con un acto enunciativo, es afirmar, negar, preguntar. Generalmente este tipo de actos lo vamos a encontrar con las audiencias, ¿no? Más en la radio, en los noticieros, ¿no? Siempre encontramos mensajes de audio preguntando cómo me pueden inscribir al programa, cómo puedo hacer esto, solicitamos esta ambulancia, o bien de quejas, ¿no? Que también está raro por ahí, ¿por qué razón le hacen más caso a un programa de radio que al propio político? ¿Y por qué el programa de radio tiene más orientación a ayudarte que incluso una cuestión gubernamental? Digo, es por ahí alguna duda que me surgió ahorita. Y bueno, el acto de habla que tiene que ver con la acción, que la acción hace el lenguaje, ¿no? Es decir, cuando a partir del propio discurso realizamos un hecho, ¿no? O sea, un hecho puede ser legal o no legal. Por ejemplo, decía que el matrimonio o promesas. ¿Por qué el matrimonio? Porque cuando un juez está detrás de pues las actas que tiene presentes, cuando el juez dice, por este medio, yo digo bla, 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 los considero marido o mujer, bueno, en ese momento, a partir del discurso que él da, se hace el matrimonio. Entonces, nos damos cuenta que el discurso no solamente es una cuestión de hablar por hablar, sino también hace cuestiones legales, ¿no? También lo vemos en las audiencias, dentro de la cuestión jurídica. Y bueno, finalmente vamos a ver el elemento de multimodalidad, que es un elemento que vemos cotidianamente, que es incluir en el discurso todo tipo de temas dentro de la cuestión mediática, comunicativa, como oralidad, la escritura, la imagen, el sonido, ¿no? Y dentro de campañas sociales de salubridad, ambientales, ¿no? Biológicas, etcétera, utilizan ya la parte de la multimodalidad, ¿no? De hecho, en las cuestiones publicitarias ya utilizamos más la multimodalidad junto con el equipo transmedia para difundir toda la información en diferentes apartados. Es decir, ya no es como antes que la información se difunde a través de periódicos o noticieros de TV, sino ahora ya utilizamos redes sociales, mensajería, WhatsApp, cuestiones presenciales, letreros, ya utilizamos todo esto que se le llama multimodalidad y lo transmedia, que es a partir de qué medios pasamos la información. Bueno, compañeros, pues estos son algunos elementos del discurso. Y déjenme decirles que hay muchos autores que hablan del discurso, algunos a favor, en contra, quitan, agregan, pero este es mi esquema que yo utilizo más cuando me toca la parte de consultoría comunicativa. Me gusta mucho llevar este esquema porque creo que es lo más cotidiano que vemos. Ya les comentaba que de repente estamos expuestos a ese tipo de discursos, pero no sabíamos el por qué sucedía. Todo tiene una explicación. Y bueno, aunque a veces el discurso se estudie o tú contrates a un consultor o consultora dentro de la comunicación política, bueno, a veces pareciera que la sociedad no lo toma como tal, sino la violación a las reglas dentro del discurso podría ser un poco más efectivo para atrapar a la audiencia. Y bueno, pues son cuestiones no solo de reglas, porque no son reglas, ya les comentaba que son varios autores, pero bueno, son temas que hay que tomar en cuenta para cualquier campaña publicitaria, socialmente, y ya saben que existe un porqué de los memes, un porqué de los matrimonios, etcétera. Me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes, ya sea con alguna conclusión, alguna duda,
Y bueno, igual a la audiencia que tenga alguna duda, comentario, bueno, pues aquí tenemos la parte de comentarios de Facebook, ahí nos pueden encontrar vinculadores y bueno, a darle con todo. Vamos primero con Kevin. Bueno, pues yo antes que nada quiero agradecerte igual por toda la información que nos brindaste el día de hoy. La verdad, pues creo que estoy demasiado agradecido por lo mismo de que podemos compartir este espacio con, pues, al menos yo con personas que son de diferentes áreas, como son ustedes, y pues esto abre mucho el campo de lo que podemos opinar, ¿no? De lo que puede llegar a pensar nuestra mente. Creo que pues nos diste demasiados ejemplos como para darnos cuenta de que pues el discurso está presente en nuestro día a día. Pues realmente solamente sería eso. Gracias, Kevin. Y es que sí, el discurso siempre está presente. Ya saben que todo tiene un porqué, incluso en la parte política. No por nada encontramos a Andrés Manuel siendo empático, no por nada dijo sus frases. De hecho, estas frases, aunque incluso le hayan salido al momento, de alguna manera ya estaban construidas, ¿no? Porque de alguna manera la parte de consultoría comunicativa, bueno, le pudo haber mencionado, ¿no? Esta parte retórica de empatía, quizá le exageró un poco, pero le sirvió no solamente a él, a Bronco ya les comentaba, a Naya, etcétera. Vamos contigo, Lexley. Pues yo creo que, bueno, primero una disculpa, me estaba fallando el internet. Y bueno, yo creo que el discurso es muy importante porque, bueno, no solo en las ciencias políticas, sino en todas las ciencias. Saber transmitir algo que quieres decir a una audiencia, pues es muy, muy importante. Y pues sí, incluso, ¿no? La forma de vestir, cómo te pares, incluso alemanes, pues son cosas que te pueden ir ayudando y pues sí, es algo que tenemos día a día y que a lo mejor no prestábamos atención. Gracias, Lexley. Vamos contigo, Pablo. Sí, Kendra, pues no, nada más para agradecerte pues el tema tan importante pues que nos compartiste. Sin duda alguna, el discurso, bueno, es el pan de todos los días en todo el contexto social en el que vivimos, ¿no? Creo que sin ese discurso definitivamente no pudiéramos transmitir nada, no pudiéramos percibir nada. Y bueno, pues esa importancia creo que debemos tenerla presente para todo el ámbito social en el que nos desarrollemos cada uno de nosotros, para poder transmitir ya sea conocimiento, ya sea un simple mensaje o incluso para poder adquirir algo del receptor, ¿no? Entonces, pues insisto, solo para agradecerte el tema tan importante que tomaste, creo que fue muy acertado. Gracias, Pablo. Y bueno, antes de dar finalización a este podcast, quiero verificar que de verdad toda esta ponencia fue asertiva. Para esto vamos a hacer una actividad y también para nuestra audiencia, ¿no? Que nos está escuchando. Vamos a pensar en un color y no me digan cuál pensaron. ¿Pensaron en el color rojo? Bueno, si pensaron en el color rojo, quizá estuvieron atentos a toda la exposición, pero vamos a hacer una segunda actividad. Pensemos en una herramienta. Si pensaron en un martillo o un perico, bueno, todo va por buen camino porque eso quiere decir que el discurso estuvo bien hecho. Y si no, bueno, ya será que yo quizá los aburrí un poquito o bien no me pusieron atención. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Kendra Águila y nos vemos en el siguiente podcast. Vinculadores Mentes Unidas. Gracias.